Hola, bienvenidos al, si no me equivoco, 7º capítulo de este proyecto podcast que se llama Una Preguntita Doctora. El día de hoy, como siempre, le traigo un tema que yo considero muy interesante. Me presento, soy la doctora Karen Mesa Valencia, médico general, nutrióloga, actualmente estudiante de un posgrado de investigación en nutrición aquí en Montreal, Canadá, y gustosa de estar nuevamente con ustedes. Tuve un periodo, un lapsus ahí de desaparecida, podemos decirlo así, pero mire, los médicos también nos enfermamos. Estuve precisamente con una virosis, por eso hoy le traigo el tema. Mire que coincidió perfectamente. Estuve con influenza casi 3 semanas, así un poquito golpeada, pero aquí estamos nuevamente platicando con ustedes, haciendo lo que nos gusta, lo que me encanta, transmitir la información y que la información sea de provecho, que le saquemos todo el provecho posible para que mejoremos nuestra calidad de vida. Como le dije, le voy a platicar hoy de virosis en general, ¿verdad? No nos vamos a poner a especificar datos de virus en particular, sino más que todo aclarar ciertas dudas que tienen muchos pacientes en cuanto a los virus. Realmente qué son los virus, cómo se transmiten, qué medicamentos hay que utilizar, qué cuidados, todo lo que necesitamos saber en general sobre los virus. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y como siempre les digo, si usted quiere que hable de un tema en particular, hágame la sugerencia, la puede hacer en mis redes. Gracias por seguirme en mis redes, les agradezco muchísimo a todos los que me andan ahí siguiendo. Mire, estamos nuevos en el TikTok, pero ahí estoy tratando de subir contenido. Ahí le vamos a poner las redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, para que nos puedan seguir. Recuerden que seguimos con el concurso, el sorteo, con un makeover total en Vidla, que es mi clínica en Honduras, en Tegucigalpa. Estamos en Colonia 15 de septiembre. Es un makeover total. Es tratamientos faciales y corporales, todo para un solo ganador. Lo único que usted tiene que hacer es seguirme en las redes sociales. También sígame en la página de Beauty Lab HN, ahí se lo vamos a poner. Y nos sigue, nos etiqueta ahí con 3 amistades. Y con eso usted va a participar. Entonces vamos a dejar más tiempo para que siga la gente agregándose a las redes y puedan participar, porque sí es un premio que está valorado, creo que en más de 25,000 lempiras. Son una serie de tratamientos. Ahí usted va a ver la publicidad en mis páginas para que usted mire más o menos de qué se trata y nos empiece a seguir para que se lo pueda ganar, y lo van a tratar y lo van a consentir en Beauty Lab HN. Bueno, empecemos hablando de los virus. ¿Qué son los virus? ¿Qué son? ¿Por qué los escuchamos tanto? Mire, son microorganismos, sí, yo le podría decir, de los microorganismos más pequeñitos. No son entes vivos, eso hay que hacer la aclaratoria, ¿verdad? Pero sí son, ¿cómo le podemos decir? Como pequeñas partículas de ADN o ARN, que son cadenas de información genética. Entonces, para nosotros poder ver y estudiar los virus, ni siquiera lo podemos ver en microscopios normales, convencionales. Tiene que ser por microscopios electrónicos, dado el tamaño, porque son de nanómetros, son chiquititos, pero sí pueden llegar a causar enfermedades, y hasta enfermedades muy graves, ¿verdad? Y todas esas enfermedades las abarcamos en el concepto de virosis. Yo sé que mucha gente dice, no, me dijeron que tenía una virosis, pero realmente no sé qué es, a qué se debe. Vamos a platicar un poco de eso, de las virosis. Bueno, podemos decir que las virosis son enfermedades o patologías desencadenadas por virus y que pueden producir sintomatología. La mayoría son autolimitadas. Ya le voy a explicar el concepto de autolimitado para que podamos entender un montón de conceptos, porque inclusive en el manejo es bien importante saber esto de que son autolimitados, para que no incurramos en técnicas o en manejos que no sean los adecuados para los virus. Entonces ahí vamos a poner el concepto en pantalla para que usted lo pueda ver, el concepto ya científico de lo que son los virus, para que vayamos transmitiendo academia, que de eso se trata, hablar de conocimiento. Entonces ahí le vamos a poner en pantalla el concepto de virus, de virosis, para que usted lo pueda ver. Como le decía, son cadenas de información
de ARN. Entonces, yo sé que usted ha escuchado, muchos han escuchado del ADN. El ADN es donde está toda la información genética, por ejemplo, de nosotros, los humanos, de nosotros, de la doctora Karen, de usted que me está viendo ahí, en las redes, en la pantalla. Ahí está toda esa información, qué color va a ser su cabello, sus ojos, cuál va a ser su estatura, inclusive las enfermedades que usted posiblemente va a padecer o que puede padecer en el transcurso de la vida, porque para que se desarrolle un padecimiento de una enfermedad tiene que haber otros factores externos, no solo estrictamente la parte genética, pero ahí está toda nuestra información. Pues los virus son como pedacitos de información que se llama ARN, ácido ribonucleico. Entonces, esta información, mire, per se un virus le podemos decir que es un parásito celular. ¿Por qué? Porque necesita de una célula, este pedacito o cadenita de ARN se une a las células del hospedero, o sea, del que recibe el virus, y ahí es que puede crecer y replicarse, multiplicarse y mutarse. Entonces ya vamos a platicar de todos esos conceptos. Ahí lo tenemos en pantalla, que son los virus, son entidades biológicas, no podemos decir que son entidades con vida, pero realmente no tan así, ¿verdad? Y son las entidades biológicas más sencillas, también son las que más hay aquí en el planeta, son las más abundantes de todas, y déjeme decirle que inclusive pueden llegar a subsistir o estar presentes en la Tierra muchísimo más tiempo que inclusive la humanidad. Entonces, para que vea cómo son estos chiquitines, estos bichitos. Entonces, como les decía, están compuestos de material genético, ya sea ADN o ARN, la mayoría son de ARN, y tienen una estructura que los recubre llamada cápside, que es como su protección, podemos decirlo así, formada de proteínas, más que todo lipoproteínas. Algunos poseen una envoltura adicional de lípidos, que es lo que les decía, ¿verdad? Lipoproteínas, la mayoría. Para que se puedan multiplicar, para que puedan hacerse más, necesitan por fuerza, como les decía, un hospedero vivo, una célula. No puede replicarse un virus, no puede multiplicarse, no puede hacer enfermedad si no está dentro de un organismo vivo y dentro de la célula. Todos los organismos vivos, hongos, bacterias, todos los organismos, ¿verdad? Parásitos, plantas, animales, son susceptibles a una infección viral, absolutamente todos. Hasta los mismos hongos o bacterias pueden ser susceptibles a los virus, son todavía más chiquititos. Ya más adelante les voy a hacer la aclaratoria porque mucha gente confunde las infecciones virales y bacterianas y son dos microorganismos totalmente diferentes. Entonces vamos a hablar de las diferencias más adelante. Otra información importante es que debido a su tamaño, para estudiarlos, como les decía, se requieren de microscopios electrónicos. No es así nomás que a simple ojo o con un microscopio normal usted los va a poder ver. Tienen diferentes formas, ¿verdad? Ya en sí, hablando per se del virus, tienen diferentes formas y esa es una manera de clasificarlos por la forma. Hay unos que son esféricos, hay otros que son helicoidales, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Que tienen esa forma, no sé cómo decirlo, explicarlo en palabras, pero una forma helicoidal, poliédricos, o de varios lados, y otros que ya son más complejos. Entonces, muchos de ellos se clasifican según la forma. Así se pueden clasificar. Por ejemplo, los esféricos, tenemos el caso del coronavirus, que hace poquito lo vivimos con la pandemia, son virus esféricos. Entonces, se le llaman coronavirus, ¿verdad? Y seguimos avanzando. Entonces, también le quería hablar de conceptos, porque yo sé que usted ha escuchado, por ejemplo, el concepto de cepa, el concepto de mutación. Eso es bien importante. Bueno, vamos recapitulando y cayendo en la información. Viene el virus, es un microorganismo chiquitito, chiquitito, chiquitito. Para poder, podemos decirlo, vivir, multiplicarse, replicarse y hacer enfermedad, necesita un hospedero vivo. Ya entendimos eso. Necesita entrar a una célula porque en esa célula se va a unir a la información de la célula y se va a replicar, se va a multiplicar. Y ahí es cuando puede hacer enfermedad y generar síntomas. Eso también ya lo entendimos. Entendimos que cualquier ser vivo puede ser contaminado con virus, ¿verdad? Puede adquirir virus, ya sean plantas, animales, inclusive otros microorganismos como hongos, bacterias, pueden ser infectados por virus. Son los más chiquititos y son los más abundantes de este planeta. Eso también ya lo entendimos.
Ok, ¿cuáles son las vías de transmisión? Bueno, ya les voy a hablar de mutación y para que me lo puedan entender. Entonces, hay diferentes vías de transmisión. ¿Cómo es que yo agarro un virus? ¿Cómo es que un virus puede infectar una persona, un animal, una planta? Hay diferentes vías, vuelvo y se lo repito, y va a depender del tipo de virus. La mayoría se pueden transmitir a través de las partículas. Recuerden que son tan chiquititos que pueden flotar en las partículas de aire. Son súper chiquititos y podemos inhalarlos, como por ejemplo en el caso del coronavirus. Por eso nos dijeron que usábamos mascarilla, que no era una protección al 100, que el distanciamiento social, que evitáramos el tocarnos las manos, porque estaban en las partículas de aire. Eran tan chiquititos que podrían flotar en las partículas de aire. Necesitan una vía de entrada. Eso es inherente. Necesita una vía de entrada. Un virus me puede caer en la piel, pero como la piel no tiene ninguna vía de entrada, es un órgano protector, pues no va a pasar. No va a pasar. Pero necesitan vía de entrada. Por ejemplo, en estos virus respiratorios como el coronavirus, influenza, el virus de la gripe, todos estos virus, la vía de entrada pues ha sido la mucosa nasal, la mucosa oral, por ahí, ¿verdad? Por eso nos decían, no platiquen de cerquita, usen la mascarilla y todo esto. Entonces, esa es una vía de transmisión, de transmisión, le llamamos vía por aerosol. O sea, estoy hablando yo, o estoy tosiendo, por ejemplo, entonces todas estas partículas, hay micropartículas de saliva, aunque usted no las pueda ver, ¿verdad? Usted diga, yo no escupo cuando hablo, pero ahí están esas micropartículas de saliva y ahí van estos virus ya replicados, ya multiplicados, porque ya entraron a las células y van del hospedero que está infectado a otro hospedero sano. Hay otras vías de transmisión, están las vías por fluidos. Por ejemplo, se necesitan saliva, se necesitan fluidos corporales, ya sean por vía de las relaciones sexuales, heridas, entonces también se pueden transmitir ahí por los alimentos. Hay diferentes vías de transmisión. Hay otro tipo de virus que necesitan algo que se llama vector. ¿Qué es un vector? Es un vehículo. Ejemplos de estos son el virus del dengue, el virus del Zika, chikungunya. Estos necesitan vectores, ¿verdad? Entonces, para poderse transmitir, hay unos que va a depender de la cepa, por ejemplo. El caso de la hepatitis. El virus de la hepatitis tiene 5 diferentes cepas que son A, B, C, D y E. Entonces, por ejemplo, la cepa A, el virus de hepatitis A, se va a transmitir de manera fecal oral, o sea que por medio de alimentos y aguas contaminadas con heces humanas. Entonces ahí van las micropartículas y se transmiten por vía fecal oral. Mientras que las cepas B, C, D y E tienen una vía de transmisión a través de fluidos y no a través de agua o alimentos contaminados. O sea, a través de fluidos significa que, por ejemplo, por aguas compartidas, por relaciones sexuales o, por ejemplo, de la mamá al bebé. Así, por intercambio de fluidos. Bueno, vamos a seguir platicando de varios conceptos para que podamos entender todo esto que yo le estoy comentando. Entonces, le he estado hablando de cepas, le he estado hablando de mutaciones, pero vamos a hablar del concepto en sí para que podamos llegar a la comprensión total de este tema. Bueno, en cuanto a las mutaciones, porque yo sé que muchos de ustedes lo escucharon, miren que ya moví yo aquí el rótulo, mi on air. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones, mire, a medida que el virus se transmite de una persona a otra y se va transmitiendo de una manera masiva, o sea, por ejemplo, lo pudimos ver en la pandemia cuando el coronavirus se empezó a transmitir a todas las personas, prácticamente todo el mundo, y por eso se le llamó pandemia, ¿verdad? Entonces, los virus empiezan a tener algunos cambios genéticos. Recuerden que son pedacitos de información genética, entonces empiezan a cambiar y van modificando su composición. Eso tiene como consecuencia el surgimiento de mutaciones del mismo, cambios del mismo. Mire, es como que este pequeño virus que está dentro del hospedero, dentro de nuestro cuerpo, empieza a cambiar para no ser reconocido, para no ser identificado o para poder subsistir. Entonces hace cambios en su composición y ya no parece el mismo virus. Muchas veces porque necesita como esconderse, camuflajearse, lo podemos decir así. Nuestro sistema de defensas
lucha, ¿verdad? Es el que nos protege, es nuestro ejército, entonces tiene sus mecanismos para ir reconociendo ese virus. Si ese virus no cambiara, si los virus no cambiaran, no mutaran, no cambiaran su composición, podrían reconocerlos fácilmente, identificarlos y eliminarlos. Por eso es que los virus persisten a través del tiempo y la humanidad, por esa facultad que tienen para mutar, para cambiar, para hacer hoy uno y mañana otro. Entonces, viene nuestro sistema de defensa y se confunde y ya no es el mismo, ya había preparado sustancias que lo habían reconocido y que lo podían atacar y de repente cambió. Esas son las mutaciones, para que lo podamos entender. Y que son las cepas que le he estado yo mencionando, y esto lo vamos a poner la imagen también en pantalla de las cepas. La cepa es una variante o linaje, podemos decir una familia, así de virus, una familia que surge por la acumulación de un número considerable de mutaciones. Entonces viene, el virus muta y se va mutando varios con la misma mutación. Entonces ya esa es una cepa o linaje. Esa es una cepa o linaje. Entonces, esto le confiere propiedades particulares. ¿Por qué? Por ejemplo, por ser más transmisible, más virulento, o sea, más violento, una enfermedad con una sintomatología más marcada, o tener la capacidad de evadir la protección que confiere la vacuna o la infección anterior. Entonces, todo esto de mutación y cepas le ayuda a persistir y a subsistir sin que pueda ser atacado. Por eso es que los virus van a existir siempre hasta que pues se logre evitar que muten, pero hasta ahorita no se ha podido y van a seguir persistiendo por los siglos de los siglos. Entonces, eso es importante. Ya le hablé de las vías de transmisión, ya le hablé de cepa, mutación. ¿Qué hay que hacer? Tengo una virosis XY específica. ¿Cómo se detecta la virosis? Pues, mire, la sintomatología puede ser bien parecida en la mayoría de los virus, la mayoría, ¿verdad? Va a depender también de ciertas situaciones, pero vaya, por ejemplo, en los virus respiratorios, la mayoría tiene la misma sintomatología, pueden variar en ciertos síntomas, dependiendo cómo ataquen a nuestro organismo, pero son muy parecidos. Entonces, decir que vamos a hablar específicamente de esta es una virosis por tal virus, solo por los síntomas, es bien difícil. Se necesitan hacer pruebas o exámenes de laboratorio para poder identificar los virus, ya sea por serología y otras pruebas específicas, inclusive, como les dije, el microscopio electrónico, cuando ya es mucho más específico. Pero ya con el conocimiento médico y todo eso, pues podemos ir teniendo presunción con ciertas virosis. La sintomatología, como bueno les decía, es bien variada. Puede ser desde malestar general, fiebre, en algunos casos los virus respiratorios va a depender de la zona en la que se instalan, ¿verdad? Si son respiratorios, pues van a atacar las vías respiratorias, por tanto, nuestro sistema de defensa va a empezar a producir mucosidad, el reflejo de la tos para poder eliminar partículas. Mire, es bien importante entender esto. La mayoría de veces no son los virus los que producen los síntomas, sino que es la reacción defensiva de nuestro cuerpo lo que puede provocar la sintomatología, porque nuestro cuerpo aumenta la temperatura para crear un medio inestable para ese virus, ¿verdad? Entonces, aumentando la temperatura crea un medio inestable que no le permite muchas veces la replicación o la multiplicación, entonces por eso la fiebre. O la mucosidad excesiva es para poder atrapar en esa mucosidad partículas de virus y poderlos eliminar. La tos también es un reflejo para expulsarlos cuando están en las vías respiratorias. Yo sé que, vaya, por ejemplo con mamá, porque no solo soy doctora, soy mamá también. Entonces nos preocupamos mucho con los síntomas de los niños, sobre todo, o del adulto mayor, también con los de nosotros, pero son los grupos vulnerables los que más nos preocupan con la sintomatología. Déjeme decirle, y mucha gente se pone aprensiva y dicen, doctora, por favor, indíqueme algo, mire que está con fiebre, con gripe, con tos, yo le quiero quitar todos esos síntomas. Recuerde que muchos de esos síntomas son parte de la defensa de nuestro cuerpo. Y fíjese que a veces, tienen mucha razón las abuelitas o las personas de antes cuando nos dicen, es que no deja usted que desarrolle la enfermedad. Muchas veces hay que dejar que desarrolle la enfermedad. Estos síntomas sirven para protegernos. Obviamente, hay sintomatología que hay que estarlo observando, que hay que estar cuidando. Sobre todo en niños pequeñitos, con las fiebres altas, ¿verdad? Porque una fiebre alta en los niños de 0 a 4 años podría desarrollar convulsión, entonces ahí hay que estar bien pendientes. Pero déjeme decirle, la sintomatología es parte de la lucha de nuestro organismo para la defensa.
sí podemos ir controlando los síntomas. Yo sé que un niño chiquitito, pues, con malestar va a estar irritable, no va a dormir, no nos va a dejar dormir a nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que tener paciencia. Viene este concepto bien importante. Los virus son autolimitados. ¿Qué significa eso? La mayoría son autolimitados. Que así como empezó la sintomatología, así va a terminar. El virus tiene un ciclo dentro de nuestro cuerpo, dentro de la célula, donde va a entrar a la célula, se va a unir a la información de la célula, va a necesitar de las mitocondrias, que son unas como pequeñas partículas en la célula que sirven para energía, se va a alimentar de ahí, se va a multiplicar, se va a replicar, va a invadir otras células, va a producir enfermedad. Pero va a producir sintomatología hasta que pierde su virulencia y ¡puf!, desapareció. Así es en la mayoría, podemos decirlo así. Y la sintomatología va a variar en días, puede ser de 3 a 5 días en cierta virosis, de 5 a 7 o a 10 días en otra virosis, pero son autolimitados. ¿Qué significa esto? Que así como empezó, así terminó, sin intervención humana. O sea, sin intervención de medicamentos y nada. No hay medicamentos que eliminen o destruyan virus. Sí hay medicamentos que bajen la carga viral. Pero, decir, no, yo le voy a dar este medicamento para que mate el virus y se quite, ahí es erróneo. Desde cierto punto es erróneo. Entonces, son autolimitados y es bien difícil, ¿verdad? Vuelvo y le digo como madre, decir... no importa, ya se le va a quitar. En 2, 3, 4, 5, 6, 7 días se le quitó y pasó y no pasó nada. Nos ponemos aprensivas, queremos que nuestro bebé, nuestro niño se cure ya y que ya esté bien, porque por lo general no comen, se deshidratan un poquito y todo esto. Entonces lo que tiene uno que estar es vigilando la sintomatología, que no sea una sintomatología que vaya a agravar el cuadro y que nos lleve a hospitalización. ¿Por qué le quería hablar de este concepto? Porque hay mucha queja con respecto al manejo de los virus por parte de nosotros, el personal de salud, los médicos. ¿Verdad? Mucha mamá que dice, mire que llevé al niño, tenía calentura, tos, gripe y solo me le dio acetaminofén y me dijo que reposo y nada más. ¡Qué barbaridad ese doctor! No sabe nada. Sí son virus y la mayoría, las viroses, mire, la mayoría de los padecimientos respiratorios, por ejemplo, o gastrointestinales son por virus. La mayoría, como le dije, es el microorganismo que más abunda en el universo. Entonces, la mayoría son virales. Están también las infecciones bacterianas, pero esas son otro tipo, son menos frecuentes, pueden tener sintomatología parecida y esas sí necesitan medicamentos, sí necesitan de los antibióticos. Por eso le quiero hacer la aclaración. Si su niño tiene virosis, por virus de la gripe, influenza, virus sincitial respiratorio, no necesitan antibióticos. No le ande dando amoxicilina, no ande yendo a la pulpería o a la tiendita a comprar la amoxicilina porque no lo ocupa. No lo ocupa. Evitemos la automedicación. Mejor llevamos al niño al servicio de salud más cercano que tengamos y entendiendo que la virosis lo único es que hay que tratar de contener los síntomas, dar reposo y abundantes líquidos, nos va a ir bien en la vida. No vamos a tener ningún problema. Siempre vigilando sobre todo los grupos vulnerables, que es el adulto mayor y los niños. Vigilando que no se vayan a complicar. Esto es bien generalizado, ¿verdad? Porque hay miles de millones de virus y de virosis y pueden haber ciertos cambios en cuanto a tratamiento, pero le estoy hablando de las más comunes. De las más comunes. Y bueno, vamos a hablar de las diferencias entre virus y bacterias, para que ya nos quede claro y no andemos esperando que nos dejen antibióticos cuando el niño tiene una gripe, ¿verdad? O una infección respiratoria, ya sea alta o baja, excepto, por ejemplo, en neumonías, que sí son bacterianas la mayoría y van a necesitar antibióticos. Pero si estamos hablando de una gripe, de una influenza, de un resfriado común, una rinofaringitis, la mayoría son virales y necesitan un manejo única y exclusivamente sintomático sin antibióticos. Se lo voy a estar repitiendo varias veces para que nos quede claro. Entonces, miremos ahí en pantalla las diferencias entre virus y bacterias. Así ya no se nos vuelve a olvidar. Ya lo tenemos guardadito y no vamos a estar diciendo que el doctor no sabe nada porque no me dejó amoxicilina al niño. Entonces, mire, los virus son más pequeños que las bacterias. Eso ya yo se lo había comentado, son los más chiquititos, son más pequeños. Las bacterias son más grandecitas que los virus.
Los virus necesitan de un ser vivo y sus células para sobrevivir, es lo que les decía. Si no entra una célula, si no entra un organismo, no sobrevive, no persiste, se murió. No es como que el virus va a vivir en el ambiente mucho tiempo. Y mientras que las bacterias sí son organismos unicelulares, son celulitas individuales, ¿verdad? Los virus son material genético empaquetado en una cubierta con proteínas, que eso ya se lo había yo comentado. Y mientras que las bacterias son unicelulares, no todas son malas, algunos son buenos. En nuestro intestino, sobre todo el intestino delgado, también el intestino grueso, tenemos algo que se llama microbiota o macrobiota, como usted le quiera llamar, que es como un universo de bacterias buenas que están ahí generando equilibrio. Entonces esas las necesitamos. En los virus producen enfermedades como la gripe, la viruela o incluso el virus del VIH. Mientras que en las bacterias son causantes de, por ejemplo, las caries en los dientes, la salmonela y la gonorrea, entre otros. Lo más importante de esta información: las infecciones por bacterias necesitan antibióticos y las infecciones virales o virosis no necesitan antibióticos. Fin del comunicado. Eso es lo más importante, lo más importante. Entonces, ya para cerrar con este tema, manejo de las virosis, manejo sintomático, ¿verdad? Estar pendiente, vigilando al paciente. Se puede manejar la mayoría en casa, con abundantes líquidos, y reposo, y va a pasar. O sea, llegando a los días necesarios, va a pasar, siempre vigilando que los grupos vulnerables no se vayan a complicar, por ejemplo, con deshidratación. Que eso es una complicación que lo puede llevar a las urgencias. Y las bacterias, sí, o las infecciones bacterianas, sí necesitan antibióticos. Entonces, eso le quería platicar el día de hoy para que podamos aumentar más el conocimiento. Y sí, vuelvo y se lo repito, si usted quiere que platique de algún otro tema en general, escríbame ahí a las redes sociales, sígame, hombre, sígame en el TikTok. Mire que queremos subir más contenido, más reels, ahí estoy disponible para ustedes. Me encanta hacer esto, me encanta transmitir información. La próxima semana le voy a tener otro tema interesante. Nos cambiamos de horario, ahora estamos los jueves por ciertos compromisos personales. Mi equipo y yo, aquí donde mira tengo equipo. Nos pasamos para el jueves a las 7 de la noche, hora de Honduras, 8 de la noche, hora de Canadá, de aquí de Montreal. Les mando un efusivo abrazo allá, mi querido Honduras, que extraño tanto. Quiero volver pronto. Vamos a ver cuándo podemos ir. Y bueno, esto fue una preguntita, doctora. Nos vemos hasta la próxima.